Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Fede. Como ya saben, estoy estudiando física y computación en la UBA y computación la arranqué el año pasado, pero física es mi carrera principal y la vengo haciendo desde el 2017 cuando terminé el CBC. Entonces este sería mi cuarto año ya en la carrera de física y estoy más o menos cerca de terminarla, así que dado eso me pareció que era buena idea hacer un video contándoles del plan de estudio y dándoles mi opinión y básicamente qué pueden esperar de cada materia que ustedes van a ver en la carrera. El plan de estudios de física consta de 24 materias obligatorias, una tesis de licenciatura y por lo general 3 materias optativas. De las 24 que son obligatorias, 7 son laboratorios, que son materias puramente experimentales, ya que uno está en el laboratorio trabajando. Una materia es computacional, que se llama cálculo numérico, y después el resto son todas materias teórico-prácticas, que se dividen en una parte teórica, donde el estudio es puramente teórico y el desarrollo de la física en sí, y la otra parte es práctica en donde uno resuelve problemas. La duración estimada de la carrera, según el plan de estudios oficial, es de 5 años, pero esto es contando después del CBC, o sea que con el CBC serían 6 años, y además asumiendo que no te atrasas. Abajo en la descripción les voy a estar dejando algunos links a páginas donde pueden ver el plan de estudios oficial y otras cosas, digamos, importantes del plan de estudio, y además una foto que hizo un compañero mío en el cual te muestra de una forma gráfica y bastante simple todas las correlatividades que hay de las materias de la carrera. Entonces arranquemos por el primer cuatrimestre. El primer cuatrimestre se ven 3 materias que son Física 1, Matemática 1 y Matemática 2 o Laboratorio 1. Vos ahí podés elegir cuál de las dos preferís. Para Física 1 ya les hice todo un video contándoles mi experiencia y de qué son las cosas que se ven en la materia, pero para resumirles un poco, se ven todos los temas que uno por ahí ya conoce en mecánica del secundario, pero un poco más avanzado, ¿no? Entonces se ve cinemática, que sería velocidad, posición, aceleración, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, esas cosas. Después se ve dinámica, que son las leyes de Newton, fuerzas, diagramas de cuerpos libres y esas cosas. Se ven las leyes de conservación, que serían de energía y de momento. Se ve cuerpo rígido, ¿no? Que son, digamos, todos los objetos que son rígidos, justamente, que no se mueven y demás, pero también se ven resortes y ese estilo de cosas en la parte de fuerzas. Se ve gravitación y las leyes de Kepler, y dependiendo de cómo viene la cursada, se ve un poco de relatividad especial. En mi opinión, Física 1 es la materia más difícil de la carrera. Luego, para Matemática 1 también les hice un video contándoles, porque me parece que es la materia de matemática más difícil de la carrera, tanto para físicos como para computólogos. Y para resumirles, los temas que se ven son los típicos de análisis, que son límites, derivadas e integrales. Pero a diferencia de lo que se ve en el CBC, en este caso se ven en muchas dimensiones. Luego Matemática 2 es como un repaso de álgebra del CBC. Se ven los mismos temas, que son todos de álgebra lineal, es decir, vectores, matrices, transformaciones lineales, espacios vectoriales, autovectores y autovalores, etc. Y por ahí se ve un poquitito más y algunas cosas un poquitito más avanzadas, pero no mucho más. En mi opinión es una materia que está al pedo y es bastante ligera y de hecho no tiene final, así que la promociona sí o sí. Y por eso le recomiendo a la mayoría de que si tienen que elegir entre Mate 2 y Labo 1 para el primer cuatrimestre, elijan Mate 2, que es relativamente fácil y además, como recién cursaron álgebra probablemente, es bueno cursarla cuanto antes porque ya tienen los temas frescos. Luego la otra opción que tienen para el primer cuatrimestre es Labo 1, que se ven todos los temas que se ven en Física 1, pero de manera experimental, ¿no? Entonces se hacen experimentos con resortes, con péndulos, con autitos chocando y ese estilo de cosas. Además, como es el primer laboratorio, a uno le enseñan cómo escribir informes, que es algo que va a tener que hacer por el resto de la carrera y quizás sus vidas. Y además también te enseñan las cosas más básicas de estadística, como promedios, desviaciones, etc. Y cómo calcular errores y trabajar con errores. Además, dependiendo de con quién la curses, te pueden hasta enseñar un poquitito de programación. Algunos profesores prefieren hacer todo el análisis de datos con Python y entonces te enseñan un poquitito lo más básico de Python, y otras personas no y deciden usar un software que se llama Origin para hacer el análisis de datos, y entonces te enseñan a usar ese programa, pero que es muchísimo más fácil, entonces no le dedican tanto tiempo. Eso fue el primer cuatrimestre, ahora pasamos al segundo, y las materias que se ven son Física 2, Matemática 3 y o Matemática 2 o Laboratorio 1, dependiendo con cuál no hayas hecho el cuatri anterior. En Física 2 se ven todos temas de ondas. Uno arranca con resortes, con péndulos y con péndulos con resortes, y pasa después de ahí a ondas de sonido,
y a ondas en algún fluido y de ahí a ondas de luz. Y después de ahí se ven todos temas que tienen que ver con la luz, como la interferencia de ondas de luz, la difracción, la transmisión de ondas de luz a través de ciertos materiales, etc. Dependiendo con quién la curses, esta materia puede ser promocionable. Luego en Matemática 3 se ven temas un poco más avanzados que los que se vieron en Matemática 1, pero se continúa con eso, con derivadas e integrales, y se ven teoremas de integrales en 2 y 3 dimensiones, que son el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia, o el teorema de Gauss. Luego de eso, uno pasa a ver cómo resolver bastantes ecuaciones diferenciales y distintos métodos para resolverlas. Ese fue todo el primer año, así que ahora pasamos al segundo año, el tercer cuatrimestre, en donde se cursa Física 3, Matemática 4 y Laboratorio 2. En Física 3 se ven todos temas de electricidad y de magnetismo. Uno arranca con la fuerza de Coulomb, que es la fuerza que hay entre dos partículas cargadas, que quizás lo vieron en el secundario, y después de ahí uno va creciendo y llega hasta el final de la materia, las leyes de Maxwell, que son las 4 leyes que rigen todos los fenómenos que son electromagnéticos. Por ahora en esta materia no se ven temas que estén relacionados a la relatividad ni a la mecánica cuántica. Eso se va a ver después en otras materias donde se va a mezclar todo con todo. Además, otra cosa que se ve en la materia es cómo armar circuitos desde el punto de vista teórico, ¿no? De hacer el diagrama de circuitos, cómo funcionan las baterías, las resistencias, etc. Lo cual va a ser muy útil para después aprender a hacer circuitos reales, que va a ser, digamos, una parte central de hacer experimentos. Luego en Matemática 4 se ven prácticamente los mismos temas que en Matemática 1, pero ahora de análisis complejo. Es decir, uno empieza a usar variables complejas y no solamente variables reales. Que si no lo saben, variables complejas son variables reales, pero con un número imaginario i agregado. Al final de la materia uno ve transformadas y series de Fourier y de Laplace, lo cual va a ser muy útil en la física para resolver todo tipo de problemas, y de hecho para cuando lleguen a hacer esta materia ustedes probablemente ya hayan cursado Física 2, así que van a saber lo que son transformadas y series de Fourier porque se ven en Física 2 antes, solamente que como no tuviste esta materia se ve de una forma medio agarrado de los pelos y en el aire y no se entiende mucho, es medio difícil. Pero bueno, acá uno lo formaliza matemáticamente y se entiende mucho mejor las cosas. Luego en Laboratorio 2 se hacen experimentos relacionados a todos los temas que uno vio en Física 2. Y como en Física 2 uno vio temas de ondas de luz y demás, eso significa que ahora en Labo 2 uno empieza a usar láseres para hacer experimentos, lo cual está muy bueno, trabaja con interferómetros y empieza de a poquito a ver algunos dispositivos electrónicos que antes no conocía, como un osciloscopio, por ejemplo, lo cual va a ser muy útil para el resto de los laboratorios, y recién en el laboratorio 3 donde uno va a aprender bien cómo funciona todo porque ya va a conocer cómo funcionan los circuitos. Pasamos al cuarto cuatrimestre donde se cursa Física 4, Mecánica Clásica y Laboratorio 3. Como habrán notado, en este cuatrimestre no se cursa ninguna matemática, y eso es porque Matemática 4 es de las matemáticas grandes, digamos, la última que se cursa. Después queda cálculo numérico ahí colgada, que uno la cursa cuando quiere, y que también es de matemática, pero no es tan de matemática. Mate 4 es básicamente la última. Entonces, Física 4 está separada en dos partes. La primera parte, que es toda la primera mitad de la materia, se ven temas de termodinámica, en donde uno aprende presión, volumen y temperatura, procesos termodinámicos, ¿no? Como el ciclo de Carnot y demás, y las leyes de la termodinámica. En la segunda parte de la materia, uno arranca con mecánica cuántica y arranca desde el comienzo, en donde se hacen algunos experimentos que van llevando de a poquito a la formulación de la mecánica cuántica. Uno ve todos los distintos modelos que se armaron de los átomos, ¿no? Desde el descubrimiento de los electrones, a los protones, al núcleo, etc. Y después al final uno termina con la ecuación de Schrödinger, que es la ecuación que describe un montón de procesos de mecánica cuántica. Luego en mecánica clásica es una materia donde se ven básicamente los mismos temas que en física 1, pero ahora desde otra perspectiva, que es una perspectiva más matemática, una formalización distinta a las leyes de Newton, pero que se ve en la materia que son análogas a las leyes de Newton. Es decir, uno ve todo lo que uno resolvería con las leyes de Newton, pero ahora lo resuelve de otra manera, que es más difícil de resolver en algunos casos, pero en otros casos es más fácil y por eso es tan útil. En ese sentido, como uno básicamente resuelve los mismos problemas, la materia se hace un poco densa y pesada, en mi opinión, un poco aburrida, pero es muy importante igual porque los temas que se ven son centrales de la física que está por venir, donde ven lagrangianos, hamiltonianos, el principio variacional y el teorema de Noether,
que es un teorema de simetría que es súper importante en la física teórica. Luego en laboratorio 3, como ya mencioné, uno ve los temas que vio en física 3, pero ahora de forma experimental, y principalmente lo que uno aprende a hacer es a armar circuitos, pero ahora en la vida real y no en un dibujito en el papel. Lo cual es súper importante, uno aprende bien cómo funcionan los osciloscopios, cómo funcionan los multímetros, cómo funcionan las baterías y demás, y eso es, digamos, un tema, para mí es el laboratorio más importante porque es donde uno aprende después cómo armar experimentos más potentes y cómo armar circuitos para hacer ciertos experimentos y demás. Está bastante bueno si te gustan los circuitos y eso, y si fuiste por un colegio técnico, más o menos ya sabes. Así que nada, ¿sabes? Con esto finaliza el segundo año de física y uno ya vio básicamente toda la física más básica que hay. Entonces a partir de ahora uno empieza a ver los mismos temas que vio antes, pero ahora con un lenguaje mucho más técnico y profundizando mucho más sobre los temas. Porque como uno ya sabe, básicamente, digamos, todas las áreas, al menos las más básicas que hay de la física por ahora, que son termodinámica, electromagnetismo, mecánica y un poco de mecánica cuántica, y bueno, y ondas, uno ya sabe lo más básico. Entonces ahora uno empieza a profundizar sobre todos esos temas. Otra cosa que pasa a partir de este año es de que ya el orden en el cual se cursan las materias es muy raro, ya se hace todo muy difuso. Hasta ahora todo el orden era más o menos lineal y todos la hacen igual la carrera, pero a partir de ahora si cursás una materia antes que la otra, depende de qué vos hayas elegido en base al profesor que la esté dando cierto cuatrimestre y demás. Entonces yo ahora voy a describir según el plan de estudios cómo es que van las materias, pero probablemente vos no las hagas así, yo no las hice así y nadie las hace así. Entonces, dicho esto, en el quinto cuatrimestre se cursa Física Teórica 1, Cálculo Numérico y Laboratorio 4. Física Teórica 1 es una continuación de todos los temas que uno vio en Física 3, es decir, de electromagnetismo. Personalmente me gusta pensar como que Física Teórica 1 es Física 3, pero con esteroides. En Física 3 uno termina la materia con las leyes de Maxwell, en Física Teórica 1 uno arranca la materia con las leyes de Maxwell y de ahí ve un montón de distintos fenómenos que se desprenden de las leyes de Maxwell y otras consecuencias de eso, y además cómo resolver problemas iguales a los que uno resolvía en Física 3, pero ahora mucho más complicados que antes no se animaba a hacer y ahora aprenden métodos para hacerlo. Es para mí, en mi opinión, la segunda materia más difícil de toda la carrera, es bastante pesada. Cálculo numérico es la última materia que hay de matemática en la carrera. Yo personalmente no la cursé porque cursé métodos numéricos, que es como cálculo numérico pero más difícil para computación, pero según tengo entendido los temas son más o menos iguales y lo que se ve es cómo resolver problemas de matemática pero en la computadora. Entonces se ven métodos computacionales para resolver problemas matemáticos. En Laboratorio 4 uno hace muchos experimentos usando máquinas electrónicas que ahora, como ya sabe cómo funcionan los circuitos, puede entender cómo funcionan, y hace experimentos que estén relacionados a la termodinámica. Entonces muchos experimentos con termómetros, con fenómenos de temperatura, con cámaras de vacío, etc. En el sexto cuatrimestre de la carrera se cursa Física Teórica 2, Física Teórica 3 y Laboratorio 5. Siguiendo los nombres que establecí en Física Teórica 1, Física Teórica 2 vendría a ser Mecánica Cuántica con esteroides, porque es exactamente eso, es mecánica cuántica, pero ahora mucho más complicado que lo que uno ya conocía. Entonces en esta materia uno aprende a usar la notación de Dirac y los hamiltonianos para resolver problemas que ahora son más complicados de la ecuación de Schrödinger, y además uno aprende temas de momento angular y de spin que antes no conocía. Luego Física Teórica 3 vendría a ser termodinámica con esteroides. ¿Por qué? Porque ahora se ven los mismos temas de termodinámica, pero ahora desde un punto de vista microscópico, en donde ahora en vez de estudiar la termodinámica macroscópicamente, ¿no? Con presión, temperatura y demás, uno va a lo microscópico y se preocupa por las partículas y la velocidad de las partículas y cómo estos fenómenos a nivel macroscópico llevan a fenómenos que son temperatura, presión, etc. Esta rama de la física se llama mecánica estadística, ya que tiene que ver exactamente con eso, que es el estudio de los choques entre partículas, pero como son un montón, uno tiene que hacer estadísticas sobre esos choques y demás, esos movimientos, y de ahí uno puede armar las variables termodinámicas que uno conoce, que son presión, temperatura, volumen, etc. Lo que está bueno es que uno también ve algunos fenómenos cuánticos que antes no podía ver porque no sabía cuántica, como y que le ayuda a uno a hacer termodinámica de estos procesos que llevan a unos fenómenos muy impresionantes que son como las de enanas blancas, o sea, la existencia de enanas blancas y cosas como superfluidos. Luego el laboratorio 5 es el último laboratorio normal
Y se ven experimentos de todo tipo, uno continúa, digamos, haciendo experimentos con temas termodinámicos, ahora también con temas cuánticos, pero nada en particular, uno empieza a aprender a usar distintos aparatos electrónicos que son muy importantes, distintas máquinas, digamos, y distintas formas distintas de hacer experimentos. Principalmente uno ya a este punto sabe prácticamente lo más importante que hay de lo que sería física experimental, y entonces ahora uno tiene que empezar a aprender puntualmente lo que necesita para distintos experimentos o distintas ramas de la física. Entonces uno, digamos, lo más importante que aprende es ya formalizar bien cómo hacer bien los informes, cómo hacer pósters, cómo hacer presentaciones orales y demás. Con esto termina el tercer año de la carrera y pasamos al cuarto año, que es donde estoy yo ahora. Y en este cuatrimestre se supone que se ve el laboratorio 6 y algunas materias optativas, o al menos según como está escrito en el plan de la carrera, se ven las estructuras. Cuando dije que el laboratorio 5 era el último laboratorio normal, me refería a que ahora el laboratorio 6 y 7 en realidad es un trabajo anual, digamos, son como dos materias separadas, pero que en realidad más o menos están juntas, en donde uno con algún compañero tiene que hacer un trabajo experimental con algún grupo de investigación. Y uno puede elegir eso. A lo que me refiero es que, digamos, es lo más cercano que hay en la carrera a una pasantía, porque uno tiene que elegir algún grupo de investigación que esté investigando algún tema y ir y preguntarle, che, ¿puedo venir yo a ayudar a, qué sé yo, colaborar con ustedes en lo que estén haciendo? Y si te aceptan, te dicen que sí, y vos hablas con tu profesor y te dice, sí, perfecto, es un buen grupo, qué sé yo. Vos empezás a trabajar y trabajás por un año, y bueno, y empezás a presentar algunos informes a tus profesores y eso te sirve de la materia. Para darles un ejemplo, en mi caso, una compañera y yo nos juntamos con un grupo de investigación que estudia temas de biodegradabilidad, y trabajan en la UBA y en la UNSAM, y íbamos a ver temas de, bueno, de eso, ¿no? De cómo se degradan en distintos ambientes distintos materiales. Debido a la pandemia no pudimos hacerlo, pero bueno, nos queda para el 2021 ver qué vamos a hacer. Entonces, dicho esto, paso a describir las estructuras, que son todas materias más cortas, que requieren menos horas de cursada y por lo tanto son un poco más facilitas. En estructura de la materia 1 se ven todos temas de fluidos, ¿no? De líquidos y de gases, y se estudian la física de eso. Entonces se ve la ley de Bernoulli, se ve la ecuación de Navier-Stokes y esos temas. En estructura de la materia 2 se ven todos temas de sólidos, es una materia que la estoy cursando ahora, así que no estoy exactamente seguro de todo lo que se va a ver, pero básicamente sí, al principio uno arranca con cristales y con sólidos y ve los electrones en sólidos y demás, y al final de la materia tengo entendido que uno empieza a ver semiconductores, lo cual es muy importante porque con los semiconductores uno puede hacer transistores y con transistores uno puede hacer computadoras. Así que son temas muy importantes. En la estructura de la materia 3, todavía no la hice, pero según me contaron, se ven todos temas de física a nivel atómico, ¿no? Principalmente sería cómo se ordenan los electrones en átomos e incluso en algunas moléculas simples. Finalmente, en la estructura de la materia 4 se ve una introducción a física de partículas. Entonces uno ve cómo interactúan las partículas entre sí y uno empieza a ver lo que son leptones, lo que son quarks, ¿no? Y uno de a poquito empieza a armar el modelo estándar que quizás hayan escuchado, y incluso se ve un poco del bosón de Higgs. Y listo. Esas serían las 24 materias obligatorias que tiene la carrera. Luego de eso quedarían, como les dije, las materias optativas y la tesis, que según el plan de estudios se hacen en el último año. Como ya mencioné, eso depende de cada uno. Y como les dije antes, puede ser que estas materias optativas por lo general son 3, pero depende en realidad porque lo que tienen es que tienen un sistema de puntos. Uno tiene que juntar 15 puntos de materias optativas. Por lo general, cada materia optativa tiene 5 puntos, por lo tanto uno haría 3 materias, pero hay algunas optativas que son muy fáciles y muy simples, como álgebra, por ejemplo, que es una de las primeras materias que hacen los de computación y los de matemática. Los físicos no la tenemos que hacer, pero la podemos hacer con optativa y nos dan creo que 3 puntos, no te dan 5 porque bueno, es tan fácil que no sé, no amerita esos puntos. Pero por eso digo, por lo general son 3. Luego la tesis, no, yo todavía no la arranqué, pero uno tiene que elegir algún grupo de investigación también para hacer una tesis que puede ser o experimental o teórica, dependiendo de qué es el camino que uno quiera tomar. Y nada, y después uno tiene que presentar la tesis, como todas las carreras, y se aprueba la presentación de la tesis, entonces uno se recibe licenciado en ciencias físicas. Finalmente. Bueno, ahora que terminé de contarles sobre todas estas materias, parece como que la carrera es infinita. Lo sé, esto debe ser un video bastante largo en comparación al resto, pero
quiero decirles, antes de terminar con el video, que es una carrera que es bastante linda y ahora que lo dije todo, me pongo a pensar en todos los momentos que pasé estudiando todas estas materias y se pasó muy rápido, ¿no? Porque ustedes, si todavía no arrancaron la carrera, ustedes no van a saber lo que es la velocidad con la que uno aprende, ¿no? Uno está acostumbrado a la secundaria o incluso quizás al CBC, eh, pero con la carrera la velocidad con lo que uno aprende es mucho más grande. Yo cada cuatrimestre que termino siento como que aprendí un montón de cosas nuevas, como que sé un montón más. Me pongo a pensar y yo en el 2017, que fue hace 4 años nada más, es muy poco, yo no sabía nada de física. Y ahora siento como que sé un montón de cosas que antes no sabía. E incluso siento igual también al mismo tiempo que no sé nada, como que hay mucha más física por descubrir y que gente sabe, o sea, también que está descubierta, pero que yo simplemente no conozco porque no la estudié todavía. Entonces, a todos ustedes que estén pensando en hacer esta carrera, se los recomiendo fuertemente, que al menos que lo consideren. Es una materia, es una carrera, mejor dicho, muy linda y muy recompensadora, porque uno le dedica mucho tiempo de estudio, es una carrera difícil, pero después cuando uno aprueba y cuando uno aprende y sabe lo que sabe, se da cuenta de lo que uno sabe, no sé, es muy gratificante, uno se siente muy bien. Además quiero hacer énfasis en que no solamente te recomiendo que estudies física, sino que te lo recomiendo que la estudies en la UBA. Yo comparo muchas veces las cosas que aprendí en la carrera de física con lo que se aprende en la misma carrera, pero en otras universidades, incluso universidades de otros países, de Estados Unidos o países europeos. Y hasta a veces pienso, che, es muy buena nuestro nivel. A veces siento que es hasta mejor. Veo los exámenes que toman algunas otras universidades que están en mi mismo año y siento como que son exámenes muy fáciles. En la UBA hubiera sido mucho más difícil y que sabemos mucho más. Así que, al menos en mi opinión, creo que la carrera es de muy buen nivel. Así que si la van a estudiar y pueden hacerlo, les recomiendo que lo hagan en la UBA. Pero bueno, eso fue todo por este video. Si les gustó, entonces denle like. Y si quieren ver más contenido como este, suscríbanse a mi canal, que estoy subiendo varios videos. Además, no se olviden de darle a la campanita ahí abajo y compártanle este video a algún amigo o amiga si es que le interesa la física. Nos vemos.